Siendo las 12:06 de este día 22 de agosto de 2018, damos inicio a la 30ª sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto, le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 30ª sesión ordinaria de fecha 22 de agosto de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baidiapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos emitir su lectura y pregunto si hay alguna modificación al respecto. ¿Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz? No. Después, secretario, ¿usted va a agregar algún punto o no? No. Yo voy a también hacer uso de la voz. Gracias. Gracias. Entonces, precisamente como yo no conozco cómo quedó finalmente el orden del día, el día de antier yo envié dos puntos para agregar en el orden del día a la Secretaría Técnica, no sé si se incorporaron o no se incorporaron, ¿sí? Notificarme cómo queda finalmente el orden del día, sobre todo antes de los proyectos expuestos, cuál fue la estructura. Entonces pido que se lea cómo quedó o cómo se propone que queda. Por favor, secretario, le pido que dé lectura al orden del día. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, conforme a la instrucción de la comisionada presidenta, les informo que el primer punto está listado en la lista de asistencia por parte del secretario técnico del Pleno y en su caso la declaratoria de quórum para la apertura y celebración de la 30ª sesión ordinaria de fecha 22 de agosto de 2018, como punto 2, la lectura y aprobación del orden del día previamente enviado, como punto 3, la aprobación del acta Infoem, /ORD, /29, /2018, de fecha 15 de agosto del 2018, como punto 4, los comentarios y discusión, en su caso aprobación de las políticas de transparencia proactiva de este instituto. Los proyectos no expuestos, ¿no? Como punto 5, se encuentra el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En el siguiente punto se encuentra el bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En el siguiente punto se encuentra el listado de los acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de acuerdos de este instituto y asuntos generales. Así es como se encuentra el orden del día en estos momentos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. En este caso, nada más para hacer una precisión, de acuerdo al reglamento que nosotros tenemos, que todavía rige este instituto, para hacer propuestas para la integración de asuntos al orden del día, se requieren 3 días de anticipación, o bien, si todos los integrantes del Pleno están de acuerdo, se pueden someter en el día de la sesión los demás asuntos como lo hemos hecho en otros momentos. Entonces, lo que usted podría hacer, comisionado, es someter en este momento a consideración que se pudieran adicionar esos puntos adicionales para la integración y votación en esta sesión. Sí, con mucho gusto. A ver, yo mandé 2 puntos a agregarse al orden del día. El primero fue el programa de verificación 2018 y el aviso de privacidad que precisamente se tendrá que integrar a partir de la información que se recabe para poder hacer estas verificaciones. Las razones por las cuales se pidió este programa de verificaciones es porque el año pasado se aprobó en el mes de julio, estamos al mes de agosto y no se ha hecho. La situación que marca una prioridad por aprobar este programa de verificaciones es que hace 15 días en el estado de Michoacán se ventiló que se pusieron a la vista 2.3 millones de registros de datos sensibles por parte de la Secretaría de Salud con una empresa privada. El INAI está haciendo investigaciones, lo mismo que el órgano garante local. El programa de verificación
derivado de la reunión de la Comisión de Protección de Datos Personales, se pidió que se priorizara a aquellos sujetos obligados que estaban o que daban tratamiento a datos sensibles. Situación porque no dudo que lo que acaba de suceder en Michoacán esté pasando precisamente en el Estado de México. Lo que se hizo con los 333 sujetos obligados es verificar qué datos están manejando, qué datos son considerados como sensibles, y en ese programa de verificación se está priorizando atender y verificar las medidas de seguridad que tienen los 333 sujetos obligados, ya no solamente atendiendo denuncias como fue el esquema del programa de verificación del año pasado, sino priorizando que los datos sensibles que se están tratando para el caso de sujetos obligados, se verifiquen las medidas de seguridad, que como saben por mandato de nuestra Ley de Protección de Datos Personales es prioridad, y así nos lo pide cada uno de los artículos, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad. Recordemos que nuestra Ley de Protección de Datos Personales se emitió el 30 de mayo del año pasado. Nos dieron 12 meses para hacer y atender todo lo que se mandataba en los 169 artículos de esa Ley de Protección de Datos Personales. Una de ellas era precisamente que teníamos 12 meses para que los sistemas de gestión de seguridad de los 323 sujetos obligados estuvieran vigentes. Esa fecha se cumplió el pasado 30 de mayo. Lo que busca este programa de verificación es prevenir que no haya vulneración de datos personales como pasó en Michoacán, y lo que se prioriza precisamente para su verificación, que si se aprueba, tendría que aprobarse en esta porque la primera verificación está programada para la próxima semana. Entonces, esas son las razones por las cuales se turnó a la Secretaría Técnica que se incorporara como una prioridad este programa de verificaciones como su respectivo aviso de privacidad. Esas son las razones por las que se expuso. Del segundo punto, comisionado, ¿va a hacer alguna referencia? El aviso de privacidad es precisamente para poder respaldar que la información que se esté recabando de parte de los sujetos obligados y responsables cumple con esa finalidad de verificación que nos mandata nuestra Ley de Protección de Datos Personales, y que se tendrá que recabar como información personal de cada uno de los sujetos obligados que estén encargados, responsables o administradores. Gracias, comisionado. Yo le pido, por favor, secretario, retirar del orden del día el proyecto del recurso de revisión 2381 para un mejor análisis y un mejor estudio, y también le pido, por favor, que se pueda someter a votación, incorporar un asunto más, que sería un acuerdo mediante el cual el Pleno apruebe el criterio para que la información que, de acuerdo a los lineamientos técnicos que fueron aprobados por este mismo Pleno, en el que se habla de la reutilización de la información, no tenga efectos vinculantes para las verificaciones virtuales oficiosas que llevará a cabo este instituto en 2018, toda vez que la Ley de Transparencia, en el artículo 75, que refiere en el caso específico de esta información, dice que se deberá priorizar y se deberá buscar que esto se logre en esos sentidos. No hay como tal una determinación obligatoria. Nosotros estamos, o bueno, yo propongo como siempre estar a favor de que por supuesto que esto se haga, que esto se logre, que esto se promueva ante los sujetos obligados. Sin embargo, sí hemos notado y hemos recibido algunos comentarios en donde necesitan en algunas ocasiones un poco más de tiempo para poder tener esta misma información disponible en forma reutilizable y en versión pública, que no es un trabajo menor. Por ello no se dejará de verificar, no se dejará de observar, sin embargo se les dará una opción más de tenerlo listo en la verificación de 2019 en su versión final en un formato reutilizable. Obviamente deberán de tenerlo en el formato disponible que lo tengan el día de hoy como esté procesado, y tendrán que hacer todas las acciones necesarias para emprender lo necesario para que de aquí al mes de diciembre pueda estar concluido, y en la primera actualización de enero 2019 puedan tener ya la información en datos reutilizables.
Ese sería el punto que se agregaría. En específico sería acuerdo mediante el cual se aprueba que el criterio de referencia al soporte de la información que permite la reutilización no tenga para los sujetos obligados efectos vinculantes en la verificación virtual oficiosa que se llevará a cabo durante 2018. De no haber ninguna otra intervención. Sí. Yo creo que la misma situación guardaría este punto que se está proponiendo incorporar, porque el correo que se nos envió a los comisionados me llegó el lunes a las 8 de la noche. Entonces no creo que estaría en la misma situación que se ponga a votación de que se incorpore. Sí, por eso, comisionado, no está enlistado en el orden del día y por eso estoy proponiendo en este momento que se enliste para que se vote por los integrantes del Pleno. Tiene el uso de la voz. Sí, en efecto, solamente para precisar, tenemos una propuesta de orden del día que es la que integró el secretario y que nos fue remitida en tiempo y forma. Posterior a esa presentación de la propuesta de orden del día, hay 2 puntos que propone el comisionado Javier Martínez y un punto que propone la comisionada presidenta, por lo que procederá la votación del orden del día con las 3 propuestas de adición para la resolución de este pleno. Y un asunto a retirar. Comisionados, en esta virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones a que ya se ha hecho referencia. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones a que se ha hecho referencia. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem /URD /29 /2018 de fecha 15 de agosto de 2018. Si están de acuerdo, les pido a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /URD /29 /2018 de fecha 15 de agosto de 2018. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto es relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de las políticas de transparencia proactiva de este instituto. Para ello, le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la aprobación de las políticas de transparencia proactiva de este instituto. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las políticas de transparencia proactiva de este instituto. Gracias, secretario. No puedo dejar de hacer una mención en donde se reconoce el trabajo y la labor que se ha hecho en la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva respecto de este punto. La verdad es que era un tema que era también necesario e inminente sacar ya en este año en este instituto. Por obligación debíamos de tenerlo listo en cuanto fuera posible. Se ha trabajado mucho al respecto y me da mucho gusto que el día de hoy también se esté dando un paso más en el tema de transparencia proactiva. Muchas gracias y gracias a la comisionada Eva Baid, que coordina esa comisión. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Dado el arranque, omitimos una circunstancia, pero ya que se maneja que efectivamente estamos con esta medida que propone la comisionada Eva Baid, avanzando precisamente en el cumplimiento de la ley, creo que el día de hoy es una fecha de singular importancia que no debemos dejar pasar por alto, ya que en el último año precisamente uno de los rasgos más importantes del trabajo del instituto ha sido el cumplimiento de varios temas que estaban pendientes y que la ley misma nos mandataba hacerlo y que nos encontrábamos en una omisión. El hecho de que hoy se aprueben estas políticas de transparencia proactiva junto con lo que hemos hecho antes en materia de certificación y otros temas ha significado un cambio importante en la gestión de este instituto y no podemos menos que dejar de reconocer y felicitar a nuestra comisionada presidenta por un año en el cargo precisamente de esta tan alta responsabilidad, una responsabilidad bastante ingrata porque hay que dedicarle más tiempo al trabajo, hay que dedicar un mayor esfuerzo, hay que tratar de equilibrar los 5 puntos de vista del Pleno, estar al pendiente de los trabajos
de las distintas áreas administrativas, participar en los diferentes sistemas de los que el órgano garante forma parte, y bueno, creo que ha sido un año de aprendizaje conjunto, de inclusión, de diálogo, de construcción, y bueno, es un buen momento para felicitar ese esfuerzo, reconocerlo sin lugar a dudas y apreciar en mucho el compromiso personal, el tiempo que le has dedicado, el tiempo que has sacrificado a la familia y la colaboración que ha habido. Gracias, comisionada. Sí, tiene el uso de la voz la comisionada Bay. Gracias, comisionada presidenta. Aprovechar este espacio, el preámbulo que comenta el comisionado Luna, sumarme a los comentarios aquí vertidos. Un año, se dice muy fácil, es muy rápido para nosotros, se nos pasó volando, pero es un año en el que se sigue avanzando, se siguen dando resultados y lo principal es el trabajo en equipo. Es importante siempre la unión del Pleno, independientemente si tenemos criterios diferentes, si tenemos argumentos diferentes, opiniones diferentes, y el respeto entre pares. Creo que eso siempre es lo que debemos privilegiar, el respeto entre pares que nos permite seguir avanzando y seguir dando resultados. Un año al que estás a cargo de esto, sí, como dice José, no es sencillo, claro, estar escuchando, opinando y siempre los cuatro, bueno, en este caso que somos 5, pero 4 que tenemos opiniones diferentes y criterios distintos y siempre privilegiando el bien del instituto, es lo que siempre los 4 hemos buscado, es lo que queremos seguir haciendo ante la inminente llegada de un futuro comisionado o comisionada, se sume a este gran equipo que, insisto, y parece que es reiterativo, pero es lo único que queremos es seguir dando resultados. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues yo también, la verdad es que al terminar la sesión quería hacer una pequeña intervención para agradecer a todos y a cada una de las personas que forman este instituto, porque hoy cumplo un año como comisionada presidenta. Hoy hace un año tuve el gran honor de recibir el apoyo de los integrantes de este pleno. Quiero darte las gracias, Javier, Eva y José, por el trabajo conjunto que hemos hecho en favor de este instituto. Definitivamente, sin la suma de los 4, porque hoy somos 4, en su momento 5, no estuviéramos todos caminando hacia el mismo sentido, pues no podríamos lograr muchas de las cosas que hasta hoy se han logrado. Por eso el Estado de México siempre va a la vanguardia por el trabajo que se hace como equipo en el instituto. Yo me siento muy satisfecha de los logros, sí, falta mucho por hacer, pero también, si Dios me lo permite y si las circunstancias se dan, pues también faltan 2 años más de trabajo conjunto en donde hay muchos pendientes, hay muchas cosas todavía que podemos mejorar, muchas cosas que podemos emprender, pero pues por supuesto que esto no se logra solo. Y le quiero dar las gracias en particular a mi equipo, porque ha sido un año complejo, ha sido un año difícil, pero la verdad es que también con muchas satisfacciones, y esto simplemente nos hace mejores personas a todos. Muchas gracias al equipo InfoEM por haberme permitido ya estar con ustedes un año al frente. Gracias a todas y a todos. Secretario, el siguiente punto del orden del día. ¿Me puede ayudar, por favor? Me parece que serían el comentario, el del aviso de privacidad integral para la investigación y verificación en protección de datos personales. Sí, es el siguiente punto, ¿verdad? Y después sería, perdón, me perdí un poco, y después sería el programa de verificaciones, ¿o es al revés? ¿Cuál es primero? Comisionado, ¿cuál tendría que ser primero? El programa de verificaciones y después gracias. Privacidad. Okay. Entonces, el siguiente punto del orden del día es el referente a el programa de verificaciones 2018 que propone el comisionado Javier Martínez Cruz. Si no tiene ningún otro comentario, secretario. No sé si quieren que explique nuevamente las razones que llevaron a priorizar la aprobación del programa. Se quiso pasar por, bueno, los antecedentes que tenemos es que el programa de verificaciones 2017 pasó por comisión, se aprobó en el mes de julio y todo lo que fue precisamente a partir de agosto empezaron las verificaciones. Desgraciadamente ese programa de verificaciones tenía una característica, obviamente se ajusta a lo que nos mandata la Ley de Protección de Datos Personales como una facultad de poder estar haciendo estas verificaciones con los sujetos obligados.
La particularidad, como lo dije, generó la necesidad de ver las medidas de seguridad que tenían los sujetos obligados, y a partir de esta característica, la diferencia sustancial que tiene el programa de verificación 2018 es que no parte ni de una denuncia ni de una programación por parte de los municipios que se distribuyeron de manera equitativa en las 7 regiones, sino que parte de priorizar e identificar qué tipo de información manejan, priorizar la que se considera como dato sensible, y los primeros a verificar son precisamente sector salud, sector justicia y sector seguridad pública, como datos sensibles que tendrían que verificarse. De la misma manera se atiende la programación para los municipios, se atiende también obviamente las denuncias que se han dado como antecedentes. Entonces, esa es la particularidad del programa de verificación 2018, que si como se dieron cuenta, se incorporaron observaciones que se hicieron en su momento en la reunión de la comisión ordinaria que se tuvo con la comisionada Eva Bahir, se incorporaron las observaciones y, como les digo, guarda diferencia sustancial con el programa de verificación 2017, y si se aprueba se estaría iniciando la primera verificación la próxima semana. Gracias. ¿Alguien más? Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. Por temas de agenda yo no estuve en aquella sesión de la comisión convocada de datos personales, por ello les rogaré que me precisen. Entiendo que los alcances de lo que acordaron en aquella ocasión es que esa propuesta se iba a circular a todos los integrantes del Pleno para que hiciéramos observaciones y en su momento se aprobara. Yo en particular tendría observaciones sobre la metodología que va a seguir el proceso de verificación. Creo que es un tema que valdría la pena analizar con cuidado en el seno de la comisión para tener la certeza de los aspectos que van a revisar los verificadores y obviamente identificar el impacto que esto va a tener. Por ello yo les pediría que me pudieran precisar, quienes estuvieron presentes, si fue así lo que se resolvió, y de ser ese caso, muy respetuosamente sugiero que agotáramos dicho procedimiento antes de valorarlo en el Pleno. De hecho, no lo había incorporado, como le digo, solamente la programación que se tenía y se priorizaba la forma en que los sujetos obligados se iban a atender. Y se pusieron las fechas, tanto así que se programó precisamente una segunda reunión a los 15 días y recorrimos la primera fecha de verificación propuesta. No lo había mencionado, pero sí lo tengo aquí, porque creo que no hemos atendido y qué bueno que lo comenta el comisionado, no hemos atendido con legalidad, ¿sí?, precisamente el alcance y el alcance de estas verificaciones. Quiero comentarles que, derivado del asunto de Michoacán, y que obviamente me preocupó el hecho de que estuviéramos en la misma situación de vulnerabilidad de algunos sujetos obligados, me di a la tarea de revisar algunas verificaciones de medidas de seguridad que se habían hecho, y temo decirles que en el 2016 nosotros ya tuvimos una denuncia de vulneración de datos personales de la Secretaría de Finanzas. Cuando reviso el procedimiento, que se los hago llegar a cada uno de ustedes, sí, claro, van a darse cuenta que todo este procedimiento lo inició la Dirección de Protección de Datos Personales y nunca notificó al Pleno. Situación también que derivó en una serie de verificaciones que se le hicieron a la Secretaría de Finanzas, porque en el proceso de pago de tenencia se expusieron datos personales de ciertos contribuyentes. Se hizo la denuncia, tuvo conocimiento en la Dirección de Protección de Datos Personales, pero todo lo subsanaron directamente en la protección de datos personales. Y creo que en eso estamos en falta, porque precisamente se está haciendo intervención de un sujeto obligado y no cuenta con la aprobación del Pleno. Y miren ustedes lo que dice precisamente el artículo 141 respecto a los requisitos aplicables a las visitas de verificación. Dice en los artículos 151, dice: la verificación iniciará a través de una orden escrita que funde y motive la procedencia de la actuación por parte del instituto, la cual tiene por objeto
requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con la presunta violación y o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable o, en su caso, en el lugar donde estén ubicados los sistemas o las bases de datos personales respectivas. Y esto me preocupa el siguiente párrafo. Para la verificación en instancias de seguridad pública, se requerirá la resolución, la aprobación del Pleno del Instituto por mayoría calificada. Esto quiere decir que las otras verificaciones también tendrían que ser, ya no, en el caso de seguridad por mayoría calificada, pero eso tendrían que ser por mayoría. Y si se pueden dar cuenta, les estoy incorporando también dentro de este historial de lo que estudia en la Secretaría de Finanzas, 2 oficios que se turnaron a sujetos obligados por parte de la Dirección de Protección de Datos Personales. Uno de ellos pidiéndolo por parte, no del director ni del jefe de departamento, por parte de una persona, donde le pide a los sujetos obligados que le diga qué medidas de seguridad se están implementando. Entonces creo que esa parte no tenemos conocimiento, y precisamente una de las cosas que se está proponiendo dentro de ese procedimiento es que todo este proceso pase ahora por el Pleno y se apruebe, atendiendo obviamente lo que nos mandata todo este articulado y las facultades que tenemos, porque creo que es grave que el día de mañana como sujetos obligados se esté haciendo este tipo de peticiones. Y yo me pregunto, y si dicen que tienen las medidas de seguridad y posteriormente se verifica que no las tiene o sale a reducir que se extrae un dato personal, ¿quién va a responder por esto? Nosotros tenemos conocimiento. A mí me preocupa el caso de, si ustedes revisan el caso de la Secretaría de Finanzas, pues resulta que no hay, se empieza en enero y concluye en noviembre. Y dicen que no hay ninguna responsabilidad o no hay nada, o se atendieron completamente las recomendaciones de la Secretaría de Finanzas. Yo no tengo la certeza de que algún número de esa tarjeta de bancaria, que además venía el nombre, venía la fecha que concluía, y además venía el número confidencial. Yo no tengo ninguna certeza de que no se haya vulnerado el dato personal. Y nunca tuvimos conocimiento como Pleno de lo que hizo la Dirección de Protección de Datos Personales en ese año. Creo que eso sí es preocupante. Y precisamente ante estas situaciones lo que estoy buscando con este programa de verificación y poniéndolo aquí ante el Pleno es que precisamente se cumpla con todo este procedimiento y que se cumplan con todas esas medidas de seguridad y conocimiento que debemos tener todo el Pleno. Esa es la razón. Gracias, comisionado. A mí me parece muy interesante y muy importante esta reflexión, en donde, si bien es cierto, nunca se ha aprobado un programa de verificaciones en materia de datos personales en el Pleno, a contrario, Census, de lo que sí se ha aprobado en materia de transparencia, y que un punto es el que voy a someter, o que pedí se enlistara respecto de las verificaciones de transparencia. A mí me parece que lo más natural podría ser que también las verificaciones de datos personales debieran de pasar por el Pleno. Yo no tengo el menor inconveniente al respecto. Lo que sí creo y que valdría la pena es poder darnos un espacio para poder revisar estos documentos que son interesantes, que me parece que es importante que nosotros, como garantes en materia de datos personales y en el carácter de coordinador de la Comisión de Datos Personales, debemos de poner más énfasis en esto, y por supuesto que nuevamente ser un modelo a seguir respecto de esto. Y si ya se detectó las fallas que se cometieron en las verificaciones pasadas, pues por supuesto hacer unas verificaciones ejemplares en este año. Yo le pediría, si usted está de acuerdo, pues más bien de manera inmediata pedirle al secretario técnico que se instruya, que sesione la Comisión de Datos, para que ahí pudiéramos ver con todos los detalles de esto. Yo la verdad tuve muy poco tiempo para revisar los documentos, pero hay un tema que también me inquietó un poco. Yo no pude estar presente en la sesión pasada de la comisión,
comisión, sé que originalmente se habían propuesto 11 verificaciones y alcancé a ver que en esta propuesta nueva vienen 15 verificaciones. La verdad me inquieta por el tema de los tiempos, que de septiembre a diciembre sí nos alcance para hacer las 15 verificaciones. Entiendo más o menos que son 7 procedimientos de visitas físicas para cada una de las verificaciones, valga la redundancia. Entonces, si sí nos darían los tiempos o a cuántas nos podemos ajustar, yo creo que es muy importante hacerlo, yo creo que es muy importante pasarlo por pleno. Definitivamente yo no creo que no sea la vía correcta, pero a lo mejor valdría la pena sentarnos en un taller más técnico respecto de cómo van a funcionar las verificaciones este año, y yo creo que hasta debemos de publicarlo, así como se hizo la publicación de transparencia. Lo más natural es que se haga la publicación de cómo se van a llevar a cabo las verificaciones en materia de datos, para dar certeza a quien vamos a verificar y para dar certeza a los mexiquenses y para tener certeza nosotros mismos. Yo la verdad es que celebro que se haga esto porque no se había hecho, pero yo la verdad es que sugeriría que técnicamente detalláramos y conociéramos con más precisión todos los procesos desde el inicio y hasta el final. Inmediatamente en cuanto los tengamos, someterlos a sesión de pleno y publicar en Gaceta también el procedimiento, así como se hizo con el de verificaciones. Sí, o sea, y atiende precisamente la inquietud del comisionado José Guadalupe. Ese es precisamente lo que busca, como bien lo dije del artículo que leí, no solamente fundamentar, motivar, ¿sí? Y precisamente la certeza y la certeza jurídica se la daremos tanto al sujeto obligado como también a nosotros como órgano garante para protegernos. La razón, como les digo, es que no podemos nosotros salir a los medios, si es el caso que se vulnerara algún dato personal sensible, y decir que apenas vamos a verificar. Afortunadamente, el área de verificación, lo que me arrojó después de que se le preguntó cuál era la situación que guardaba el caso del sector salud, es que hay recomendaciones y hay antecedentes por escrito donde se les ha dicho que precisamente estas medidas de seguridad son prioritarias, sobre todo por el manejo de datos sensibles. El caso del Estado de México no puede ser réplica de lo que pasó en Michoacán. Entonces, esta es la razón por la que motivó, y precisamente atendiendo a los procedimientos, esos son los que se están haciendo de acuerdo a lo que mandata la ley y de acuerdo a lo que nos faculta como órgano garante. Lo que priorizaba, y precisamente para que nos alcancen los tiempos, era, porque se recorrió de hecho una semana la primera verificación, que sería la inmediata, y como decíamos, se priorizaron sobre todo los que manejan datos sensibles, por considerar como una prioridad, atendiendo que el efecto de lo que pasó en Michoacán será para todo el país, porque lo está haciendo también el INAI, porque esta empresa no tiene de hecho una dirección fija. Entonces detrás de ellas hay aseguradoras, hay farmacéuticas, y obviamente el mercado del Estado de México es un mercado muy atractivo. Entonces, claro que sí, y sin ningún problema se podrá atender esa parte de manera precisa en la Comisión de Protección de Datos Personales. Si no hay ninguna otra intervención y si está de acuerdo, comisionado, entonces el acuerdo al que llegaríamos es que inmediatamente se sesione la Comisión de Datos Personales para después hacer el lineamiento bajo, ya está hecho, que ya está la propuesta, sino nada más estudiar el análisis para hacer las modificaciones en caso de que sea necesario, para después someterlo a la sesión de pleno y publicarlo en Gaceta. Ok, comisionado presidente. Sería como presentación el punto, secretario, nada más. Sí, comisionado presidente. Ok. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para tener por acordado la presentación y discusión del programa de verificación 2018 a que he hecho referencia la comisionada presidenta. Comisión. Y su remisión a la comisión, por favor. Y su remisión a la Comisión de Protección de Datos Personales. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. Por la presentación del punto y su remisión a la comisión. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se tiene por presentado y discutido el programa de verificaciones de 2018 y se ordena se pase a Comisión de Protección de Datos Personales. ¿Es cuanto? Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día
es el referente a los comentarios, discusión del aviso de privacidad integral para la investigación y verificación en protección de datos personales. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Es en el mismo sentido, de hecho solamente va como respaldo precisamente para la información que se va a recabar con sujetos obligados. Entonces que se tendría que ir de la mano con el programa de verificaciones a la comisión. De acuerdo, gracias comisionado. Entonces, secretario, en los mismos términos que el acuerdo pasado, sería una presentación, lo turnamos a la comisión para el trabajo posterior y técnico respecto de ello. Tome la votación, por favor. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido para tener por acuerdo la presentación y discusión del aviso de privacidad integral para investigación y verificación en protección de datos personales y que se remita a la Dirección de Protección de Datos Personales. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor de su presentación y su turno a la comisión. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad la presentación y discusión del aviso de privacidad integral para investigación y verificación en protección de datos personales y se ordena remitir a la Dirección de Protección de Datos Personales para sus trabajos posteriores, para su revisión. ¿Es cuánto? A la comisión, dijiste a la dirección, ¿no? A la Comisión de Protección de Datos Personales. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el acuerdo mediante el cual se propone no hacer vinculantes las verificaciones virtuales oficiosas de 2018 respecto del criterio soporte a la información que permite su reutilización. Como explicaba hace un rato y hoy lo hago de manera más precisa, la ley en el artículo 75, la Ley de Transparencia Local, en el artículo 75, dice: la plataforma electrónica promoverá el uso de la información original escaneada y las versiones en datos abiertos y o formatos editables según corresponda. Sin embargo, los lineamientos aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia sí son más contundentes respecto de cómo tiene que ser expuesta la información en la plataforma nacional respecto de cada uno de los formatos que son información pública de oficio. En este sentido, la propuesta es: la información debe de estar. Lo que estamos haciendo es una pausa para que los sujetos obligados puedan tener ahora esa información en una versión de Word o en una versión de Excel o en una versión de PDF editable. No es que no tengan la información la deben de tener como ellos la trabajan y como la presentan. La propuesta es dar la facilidad para que en esta verificación no sean acreedores a una responsabilidad administrativa quienes no tengan esa versión en Word o en datos abiertos o en un formato editable, y solamente tomarlo como una recomendación de mejora para que en la siguiente verificación 2019 ya lo puedan tener listo. En ese sentido, la propuesta es, de acuerdo a lo que ya fue aprobado por este Pleno, hacer una precisión que únicamente lo que respecta al criterio soporte de la información que permite su reutilización no sea vinculante. Eso sería cuanto por mi parte. De no haber ninguna tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Yo creo que la misma situación podría guardar este acuerdo, que se deje como presentado y que pase a jurídico, porque a mí me preocupa, sobre todo al menos para analizarlo, porque a mí me preocupa que recordemos que el acuerdo que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2017, que habla precisamente de esto que menciona la comisionada presidenta, mediante el cual se modifican los lineamientos técnicos generales. Me preocupa sobre todo lo que dice el resolutivo quinto, que dice lo siguiente: se adiciona un segundo párrafo al numeral 9 del apartado A,
¿Qué dice ese numeral 9? A partir del día hábil siguiente del acuerdo calendario del órgano garante, y ese acuerdo calendario ya no lo dieron, que fue bueno, el periodo concluía en abril, y dice este numeral 9, a partir del día hábil siguiente del acuerdo al calendario de cada órgano garante al que concluya la verificación diagnóstico, las verificaciones que se realicen a las obligaciones de transparencia serán vinculantes conforme a la ley general. Sí me preocupa, porque es cierto lo que comenta la comisionada presidenta, esos aspectos de los datos abiertos con estas características ya los menciona en este acuerdo. Entonces, estos lineamientos salieron publicados en el Diario Oficial de la Federación. No sé si como órgano garante nos podamos desvincular de esto que nos mandata, y hace referencia a las características que tienen que tener estos datos abiertos. Creo que la posibilidad que nos da es precisamente ver en qué situación están los 333 sujetos obligados. Yo el día de ayer hablaba con el ingeniero Genis para preguntarle cuál era la situación de estas bases de datos que se habían subido ya al IPOMEX. Me comentaba que él tiene conocimientos de estos 5 millones de registros que están, pero la particularidad o la naturaleza que tienen estos datos o las características, es cierto, lo conoce jurídico. Porque sí me preocupa que a 3 años de nuestra ley de transparencia no puedan o se tenga que precisamente dar esta oportunidad de no ser vinculante. Entiendo, sí es cierto, las características, las situaciones y las problemáticas que hemos vivido, pero creo que valoremos si podemos brincar esto que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, de este acuerdo en su artículo 5º, y precisamente a esa particularidad que se hizo a este numeral 9, donde no nos permiten no hacerlo vinculante. Y precisamente como órgano garante decir que por la naturaleza que guarda esta información y las características no se haga vinculante. Entonces yo creo que sería necesario hacer un análisis que podría ser precisamente en la Comisión de Jurídica y ver si podemos votar este acuerdo como se está proponiendo. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Perdón, el comisionado José Guadalupe Luna, lo siento. Gracias, comisionada presidenta. Yo quiero manifestarme sobre este tema en particular, dado que aprecio diferencias con respecto a los previos que hemos analizado. El tema de la plataforma nacional ha sido una circunstancia de mucha complejidad y en la que nosotros como órgano garante hemos realizado una revisión muy responsable en el seno del Sistema Nacional, a diferencia del resto de nuestros compañeros, y en su momento hemos manifestado incluso posiciones discordantes, y así lo hemos manifestado con votos incluso en contra. Cuando se aprobaron los lineamientos de la plataforma, precisamente nosotros estábamos en contra de la generación de nuevos formatos, de los plazos que se establecían, de la ruta para la verificación, para su vinculación. Apreciamos que no iban a estar los sujetos obligados en condiciones de cumplir con estas circunstancias, y justo cuando se aprobaron dichos lineamientos, nosotros como órgano garante, los 3 integrantes de la comisión, votamos en contra, junto con Michoacán, me parece, y algún otro estado más, y Guerrero. Posteriormente, cuando empezaron en el Sistema Nacional a darse cuenta y se generaron las prórrogas que provocaron que las verificaciones vinculantes lo fueran así a partir de 2018 y no antes como era la obligación, es donde empezamos a explicar las complicaciones que estaba generándose de resultado de lo muy ambicioso, lo poco realista y la falta de previsión que tuvo la comisión y el sistema en su momento para aprobar dichas circunstancias. Pero estamos en un entuerto. A partir del 1 de enero de 2018, la verificación es completamente vinculante. Sin embargo, nuestros verificadores, al momento de calificar el cumplimiento o no de las obligaciones, tienen además que revisar
si existe un mandato legal que de manera expresa y clara señale que el documento que mandata la Ley de Transparencia, en términos de otras disposiciones legales, ya sea ineludible que lo tengan. Me refiero, por ejemplo, al catálogo de disposición documental y a la guía de archivo documental, que como consecuencia de que están regulados en la Ley General de Archivos y que esta Ley General de Archivos entra en vigor hasta dentro de 9 meses y que todavía falta un año para que se armonicen en los estados, en términos de estricta legalidad, aunque sea una obligación de transparencia, el sujeto obligado por términos de la ley, en términos de la Ley de Archivos, tendrían un plazo adicional para elaborar estos instrumentos. Entonces, si algún sujeto obligado no tuviera el catálogo, creo que ahí nuestra área jurídica tendrá que analizar si los plazos que estableció la Ley General le permiten o no tener esa omisión justificable. No así, por ejemplo, en otro tipo de documentos que por mandato legal ya se deban de tener. En el caso de esto, me parece que precisamente es uno de los asuntos de analizar en este punto en particular, porque las verificaciones a las obligaciones de transparencia las tenemos previamente aprobadas, tenemos el procedimiento ya señalado, y no es que nosotros estemos incumpliendo con un mandato legal, sino simple y sencillamente tenemos que verificar si hay alguna disposición jurídica que ordene que en este momento ya todos los sujetos obligados debieran de tener en datos abiertos y en formatos editables, que no es lo mismo que el Word o que el PDF, la información que están subiendo a la plataforma. Yo la verdad no encuentro suficiente fundamentación jurídica para aplicar a rajatabla en este momento ya dicho criterio y hacerlo constar en la ponderación que tienen que hacer nuestros verificadores. Si a lo mejor el término que hiciera ruido es si es vinculante o no es vinculante, quizá pudiéramos sustituirlo en términos de que no forme parte de la calificación el que cuenten con los documentos en formatos editables. Y creo que también valdría la pena que como integrantes de la comisión fuéramos al sistema a proponer que en este tema en particular se adopte alguna disposición transitoria sobre lo que el lineamiento señala que es evidentemente excesivo y que no se cumple. Si los sujetos obligados no están cumpliendo con la publicación de todas las obligaciones en la información escaneada, pedir que ya la tengan en formatos editables es prácticamente una circunstancia ajena por completo a la realidad, como ajena a la realidad fue el diseño de la plataforma por un par de personajes del Sistema Nacional a quien se les ha hecho muy fácil este tipo de cosas sin tener elementos y evaluaciones objetivas. Por ello creo que sí es urgente que lo aprobemos toda vez que las verificaciones están iniciando. Gracias, comisionado. Hay dos temas que a mí me gustaría mencionar y adicionar, que dentro de los propios lineamientos que se aprobaron en el Sistema Nacional de Transparencia, y como nosotros siempre lo hemos comentado, no podemos dejar a un lado la autonomía del órgano garante. Bajo esa autonomía nosotros aprobamos los criterios para el Estado de México después de un análisis, y bajo esa misma autonomía nosotros aprobamos estos lineamientos, y a mí me parece ser que sí es importante, a lo mejor que si la palabra vinculante pudiera resultar un tanto contradictoria con lo que está aprobado en el Diario Federal en el Diario Oficial, podemos llegar a un acuerdo, pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Y en efecto, recuerdo que personalmente hice un comentario el día de la sesión que se aprobaron los lineamientos en el Sistema Nacional de Transparencia, y decía que lo único que veíamos, o a lo único a lo que yo le apostaba con todo ese lineamiento que se estaba aprobando en ese momento, era a tener un elefante blanco, porque no es lo mismo hablar de la delegación Gustavo Amadero, de la delegación Coyoacán, que seguramente tienen todo el aparato
de servidores públicos y tecnológico para lograr hacer lo que los propios lineamientos piden, no la ley, los lineamientos. Sin embargo, a mí me parece que hablar de San Felipe del Progreso, hablar de Santo Tomás de los Plátanos es una circunstancia completamente distinta y les estamos exigiendo a ellos exactamente igual que como se le está exigiendo a una delegación de la Ciudad de México o a un municipio del norte del país que están a 2 pasos de la frontera y que seguramente también deberán de contar con toda la tecnología necesaria. En ese sentido es tratar de poder solventar un poco más aquellos ayuntamientos, aquellos municipios, aquellos sujetos obligados que tienen una particularidad distinta, porque a veces no tienen ni las herramientas tecnológicas para hacerlo. Nosotros recientemente promovimos que se pudieran otorgar equipo de cómputo y escáner para sujetos obligados que no cuentan con ello. Seguramente ellos apenas comenzarán a hacer esa transformación de esos documentos en otros tipos de documentos. Entonces, está enfocado en lejos de contradecir una norma, en buscar que en el Estado de México haya información, que la gente conozca qué se está haciendo con los recursos públicos, con los actos de autoridad, y un segundo momento, un segundo paso, porque no tenemos por qué dejar de hacerlo, porque es importante en materia de gobierno abierto contar con la información en datos abiertos. Sí, tiene el uso de la voz el comisionado. No, me había faltado un dato que no tenía yo disponible. Lo que refuerza la idea de que son 2 circunstancias distintas es que desde el 8 de agosto pasado aprobamos nosotros el programa de verificación en materia de obligaciones de transparencia y ya está publicado en la página del instituto. Lo que ocurriría cuando en su momento aprobemos el programa de verificación en materia de datos. Una vez que ya ha sido aprobado por el órgano, nuestros verificadores ya están iniciando con el procedimiento, ya están realizando el acto de autoridad. Por ello, lo único que necesitamos es darles la certeza en estas verificaciones que incluso ya iniciaron, de cómo van a proceder con respecto a esta circunstancia. Incluso el acuerdo lo tenemos publicado ya también en la Gaceta de Gobierno, lo que en su momento tendrá que ocurrir cuando aprobemos las verificaciones de datos. Por eso creo es la urgencia. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Yo estoy de acuerdo y de hecho precisamente entre las sesiones que se tuvieron de la plataforma y todo eso, se manifestó y fui parte precisamente de esa votación. Y lo dijimos en su momento, cambio de lineamientos repercute obviamente en los sujetos obligados. Y obviamente hemos manifestado nuestra oposición a muchas de estas cosas que se han planteado. El problema es, y a lo mejor un poco respondiendo también, es cómo ya no solamente lo que dice este acuerdo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, con la palabra vinculante. Como dicen, si la solución puede ser no manejar esa palabra para no meternos en problemas, porque el artículo 75 ya de nuestra ley de transparencia nos dice, y creo que esta es la parte en la que cae en el sujeto obligado, cómo brincamos este artículo 75 que dice que es obligación de los sujetos obligados el poner a disposición de los particulares la información a que se refiere esta ley a través de sus sitios de internet y de la plataforma nacional. La plataforma electrónica promoverá el uso de la información original escaneada y las versiones en datos abiertos y formatos editables según corresponda en los documentos fuentes. Y sí es cierto, hemos tenido esta problemática porque además hay una interpretación, creo que muchas de las veces, desde mi punto de vista, errónea, de lo que se considera un dato abierto, ¿sí? Por eso yo decía hace rato, ¿con quién me acerco? Con Genis para saber si técnicamente lo que correctamente manda la comisionada presidenta por correo y dice, hay esta situación y no sé si la información que se tiene en los portales de los sujetos obligados puedan cumplir con estas características. Y sí es cierto, si lo quisiéramos entender a cabalidad, hay muchas cosas que no se podrían hacer técnicamente ya los sujetos obligados. Pero, como decía la gente de tecnologías, yo sé nada más lo que está, la naturaleza y las características lo tiene jurídico. Por eso yo proponía que se llevara una semana más de análisis, que viéramos allá y que precisamente si se puede hacer esta modificación de no vinculante y tener una certeza cuál es el diagnóstico real de nuestros 333 sujetos obligados con respecto a esta información,
Porque creo, y esa es a lo mejor mi interpretación, a lo mejor está mal, creo que cuando habla de vinculantes es la posibilidad de precisamente de empezar un proceso de medidas de apremio que es nuestra facultad como órgano, pero podemos empezar con amonestaciones o podemos empezar con observaciones. Entonces, esa era por eso la petición de que se llevara una semana más a la revisión de la Comisión de Jurídica para que se pudiera ver esta situación y poder brincar el 75, poder brincar este acuerdo, ¿sí? Y poder emitir precisamente, cumpliendo con estos dos ordenamientos del Diario Oficial de la Federación y la ley en su artículo 75. Esa era la propuesta que yo estaba haciendo. Sí, pues en estricto sentido, yo propondría que en lugar de que el nombre del acuerdo diga efectos vinculantes en la verificación virtual oficiosa que se llevará a cabo durante el 2018, que diga que no se contabilizará el criterio soporte a la información que permite su reutilización en las verificaciones virtuales oficiosas de 2018. Y a mí me parece que sería prudente respecto del procedimiento administrativo al que hace referencia. Yo aquí lo que sugeriría y creo que podría caber es una recomendación de mejora, porque todos al final del día podríamos, bajo esa circunstancia, tomar las acciones y las medidas correspondientes para hacer lo necesario y tenerlo listo para la siguiente verificación. Y pues aquí, y yo también insisto mucho en el tema en particular, es que ya comenzaron las verificaciones y las que ya comenzaron necesitan tener certidumbre de si se les va a verificar este punto o no se les va a verificar este punto, y si se les verifica, bajo qué circunstancia va a ser ponderado, porque ya hay verificaciones que están abiertas y que solamente faltan cerrar por este punto. Sería el criterio soporte a la información que permite su reutilización para la verificación 2018 no será contabilizada. Quitaríamos la palabra vinculante para decir que no será contabilizada. Si no hay ninguna otra intervención, le pediría entonces, secretario, que por favor tome la votación para aprobar el criterio que cambiaría la contabilización de este criterio en las verificaciones que ya comenzaron respecto de materia de transparencia del portal de IPOMEX. Acuerdo mediante el cual se aprueba que el criterio referente al soporte de la información que permite su reutilización para los sujetos obligados no será contabilizado en las verificaciones virtuales oficiosas que se llevarán a cabo durante 2018. Comisionados, en esta virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al criterio que ha hecho referencia la comisionada presidenta y con la redacción a que ha hecho mención. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor, con las precisiones que gentilmente ha aceptado la comisionada presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor con su última redacción. Comisionada presidenta. A favor con las modificaciones que se precisaron. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos que el criterio referente al soporte de la información que permite su reutilización para los sujetos obligados no será contabilizado en las verificaciones virtuales oficiosas que se llevarán a cabo durante el año 2018. ¿Es cuánto?
Gracias a todos por su apoyo en esto y en verdad que siempre es en favor de buscar que los sujetos obligados del Estado de México tengan la información que por ley deben de tener publicada. Gracias a todos. El siguiente punto del orden del día es el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Con su venia, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Lo correcto aquí sería, como yo no manifesté cuáles son los que voy a separar, lo que correcto sería ir uno por uno. No voy a pedir que se mencione uno por uno, pero sí voy a mencionar los que separo de este bloque y obviamente los restantes estarían no separados. Separo de este bloque el recurso de revisión 2081 y acumulados, el recurso de revisión 2186, el recurso de revisión 2205 y el recurso de revisión 2301, entendiendo que se retiró el recurso de revisión 2381. ¿Sí? Le pido entonces, secretario, por favor, que del bloque de los proyectos que tenemos enlistados en este bloque, los separe para que después sean discutidos como los demás. Sí, comisionada presidente. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Y en primer término se encuentra el listado del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2071 al 2078 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al siguiente punto, se encuentra el listado del proyecto de resolución del recurso de revisión 2079 a cargo del municipio de Otumba, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se encuentra el listado del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2096 y 2097 a cargo del Poder Legislativo, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado en relación al recurso de revisión 2096 y revocar la respuesta del sujeto obligado, por lo que hace el recurso de revisión 2097. En el siguiente punto se encuentra el listado del proyecto de resolución de recurso de revisión 2133 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el siguiente punto se encuentra el listado del proyecto de resolución de recurso de revisión 2141 a cargo del municipio de Naucalpan de Juárez, y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se encuentra el listado del proyecto de resolución del recurso de revisión 2191 a cargo del municipio de Tlalnepantla de Vaz, y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 2221, 2222 y 2223 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado, por lo que hace el recurso de revisión 2222 y modificar la respuesta del sujeto obligado en relación a los recursos de revisión 2221 y 2223. Asimismo, por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2224 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2241, también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2282 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2288 de la Secretaría General de Gobierno, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2290 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2291 y 2292 de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2297 y 2298 a cargo del municipio de Temoaya, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2308 a cargo de la Secretaría de Educación, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2364 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2377 a cargo del municipio de Huixquilucan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2378 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2398 y 2399, a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2427, a cargo de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2431 al 2456, a cargo del Instituto Electoral del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2464, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2466, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2476, también a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, en este bloque se encuentra el listado del proyecto de resolución del recurso de revisión 2579 a cargo del municipio de Chimalhuacán y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y, si me lo permiten, tomaría la votación correspondiente. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 2071 al 2078, voto particular en el 2079, voto particular en el 2133, voto particular en los acumulados 2021 y 2023, nada más en esos, voto particular en el 2224, voto particular en los acumulados 2291 y 2292, voto particular en el 2308, voto particular en el 2378, opinión particular concurrente en los acumulados 2431 al 2456 y por último voto particular en el proyecto 2579. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En contra, con voto disidente en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 2466. A favor, con voto particular en los siguientes. En los acumulados 2297 y 2298, lo mismo en el 2364, de igual manera en el 2377, también en el 2464, asimismo en el 2476 y de manera similar en el 2579. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en los siguientes recursos y pregunto por si se me pasó. El 2141, ¿sí está en este bloque? Sí. Voto particular en el 2221 y acumulados, ¿está en este bloque? Sí. Sí, voto particular. Y voto particular en el 2308. Sería todo. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 2288, opinión particular del 2431 al 2456 y voto particular en el 2579. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, primeramente le informo que por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2466 se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno
emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos y me permitiré dar lectura a los votos y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2071 al 2078, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 2079 también emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2133 emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2141 emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2221, 2222 y 2223 emite voto particular la comisionada Eva Baid únicamente por lo que hace a los recursos de revisión 2221 y 2223 y voto particular del comisionado Martínez Cruz en todos los recursos de revisión acumulados. En el siguiente punto, por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2224, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 2288, emite voto particular usted, comisionada presidenta. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2291 y 2292, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En los recursos de revisión acumulados 2297 y 2298, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2308, emite voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. En el recurso de revisión 2364 y 2377, en ambos emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2378, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2431 al 2456, emite opinión particular concurrente la comisionada Eva Baid y la comisionada presidenta. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2464, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2476 también emite voto particular el comisionado Luna Hernández, y por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2579, emite voto particular el comisionado Luna Hernández, la comisionada Eva Baid y usted, comisionada presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2081, 2082 y 2083 remitidos por su servidora, en donde el sujeto obligado es el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Yo en este recurso lo separé para comentar, no es respecto al sentido de la resolución, sí lo tengo respecto al acuerdo que se pide respecto de la reunión del Comité de Mejora Interno de Mejora Regulatoria. Recordemos que precisamente, de acuerdo a lo que mandata la ley de mejora regulatoria, en este pueden participar ciudadanos. Entonces, si se está pidiendo ese acuerdo, creo que faltaría pedir la versión pública, porque pueden precisamente darse casos de datos personales o de ciudadanos. Entonces, en ese sentido va mi observación. Asimismo, en el numeral 5 del resolutivo segundo, que pide el presupuesto que se destinó para el fomento de mejora regulatoria en el DIP. Ya mencionó el sujeto obligado que como tal no tiene una partida presupuestal, sin embargo, sí destinó del tema global de mejora regulatoria una parte para el mismo DIP. Entonces creo que sale sobrando ese numeral 5 y faltaría, desde mi punto de vista, si se ordena el acuerdo de sesión del Comité Interno de Mejora Regulatoria, la respectiva versión pública. En ese sentido van mis comentarios. Sí, gracias, comisionado. ¿Alguien tiene más alguna observación? No. Entonces, les pediría, por favor, que me permitan pasar este proyecto
para el último punto del orden del día, en lo que pido a mi coordinador, por favor, que analice quiénes son los integrantes del Comité de Mejora Regulatoria, y en caso de haber ciudadanos, como se menciona, pues definitivamente tendría que ponerse la versión pública, no tengo inconveniente al respecto, nada más lo quiero constatar, por favor. ¿Y el punto 5? El punto 5 respecto de Ya se dio en respuesta. Que ya se dio en respuesta. Analizamos los dos puntos, les pido por favor que pasemos este punto, secretario, por favor, para el final de inclusive si les pediría que me ayudaran a que fuera después de los de negativas, para que tuvieran el tiempo para analizar estas dos situaciones. Gracias. El siguiente punto del orden del día es respecto de los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2131 y 2132 remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, en los trabajos de predictamen que realizan nuestros equipos se hicieron observaciones a estos resolutivos, me parece correcto incluirlas, por lo que en el resolutivo segundo, en el inciso A y B, se ajustará la temporalidad de inicio de la información que se tiene que entregar. En lugar del 1 de enero del año 2015, será del 15 de mayo de 2010, en los dos incisos. Con esa precisión, le ruego se someta a consideración del Pleno el proyecto de resolución. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2131 y 2132 con las modificaciones que propone el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones señaladas por parte del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2131 y 2132 con las modificaciones a que he hecho referencia al comisionado ponente y emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2186 remitido por la comisionada Eva Baid Yapu, en donde el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada. Yo nada más respecto a este recurso de revisión, comparto completamente el sentido y lo que se pide, no así el caso que hace referencia el ciudadano respecto a la fecha de actualización de cada concesión. Revisando precisamente el estudio por parte de la comisionada, ella refiere que es un plus petition y creo que no es el caso porque de origen la solicitud del ciudadano es: deseo conocer el padrón de concesionarios actualizados al día 18 de mayo del 2018 del Mercado Público Municipal Benemérito de las Américas, ubicado da la dirección, Colonia Reforma, Nezahualcóyotl, Estado de México, y pone entre paréntesis, indicando número de local, nombre del concesionario, giro comercial, y pone un conector que se llama y fecha de la última actualización. Cuando se da la respuesta, el sujeto obligado, el sujeto obligado, el particular se inconforma porque dice, en la última parte de respuesta del sujeto obligado, el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl omitió proporcionar el nombre del concesionario del Servicio Público de Mercados
y pone así como la fecha de actualización de cada concesión. Creo que aquí precisamente, entendiendo el estudio de la comisionada, precisa de cada concesión, pero creo que lo viene arrastrando desde la anterior. Entonces, no tengo problema en cómo va el recurso. Si me permite, podría acompañarlo con un voto particular, haciendo referencia a que creo que hace falta también precisar esta fecha de la última actualización de cada concesión. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Gracias, comisionado Javier. Solamente para aclarar el por qué se determinó resolver de esa manera. Efectivamente, en el momento que hace la solicitud del recurrente, como bien ya leyó el comisionado Martínez, dice: deseo conocer el padrón de concesionarios actualizado a una fecha determinada. Y luego pone él entre paréntesis lo que desea saber de cada una. En su acto impugnado para la ponencia y para su servidora coincidimos que era una plus porque habla de así como la fecha de actualización de cada concesión. El padrón actualizado a una fecha es un solo padrón que contiene esa información. Hablar de cada actualización de cada concesión lo consideramos en manera particular como plus. Es la explicación que quería yo dar en la interpretación que dimos, dado que él pone entre paréntesis indicando número de local, nombre de concesionario, giro comercial y fecha de la última actualización que él la pide al 18 de mayo. Es por eso que se determinó elaborar así el proyecto. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. La verdad es que el voto particular no me alcanzaría, ¿eh? No es así. O sea, revisemos el motivo de inconformidad y el acto impugnado es: omitió proporcionar el nombre de concesionarios del Servicio Público de Mercados, así como la fecha de actualización de cada concesión, pero el así como es conector del omitió. No es una manifestación de un nuevo concepto de pedir, sino de los conceptos de pedir que él originalmente señaló y que evidentemente no se entregaron. Además, hemos utilizado con bastante frecuencia el criterio del INAI en el sentido de que el documento y sus anexos, aunque los anexos no se hayan requerido, forman parte del mismo documento solicitado por el particular. Y si el particular claramente señaló el padrón de concesionarios y especificó, entre comillas, indicando número de local, nombre del concesionario, giro comercial y fecha de la última actualización, es evidente, es clara que su voluntad personal es en el sentido de conocer la lista de los concesionarios de dicho mercado, señalando el número de local, el nombre del concesionario, el giro comercial y la fecha de la última actualización. Como esto no le fue entregado, en el acto de impugnado claramente está diciendo: el sujeto obligado omitió proporcionar el nombre de concesionarios así como la fecha de actualización de cada concesión, y la fecha está desde el principal de la solicitud. Por lo tanto, creo que debe de ordenarse el documento donde conste la fecha de actualización. Bien puede ser que en el padrón como lista en base de datos no se contenga este dato, pero si hay algún otro documento donde se encuentre la fecha de la última actualización de esto, debe de requerirse. La verdad, yo respetuosamente rogaría que se incluya esto, de lo contrario iría en voto en contra con disidente. En el uso de la voz, la comisionada ponente. Sí, gracias, comisionado Luna. El punto medular, que así lo determinamos en la ponencia, dice: deseo conocer el padrón de concesionarios actualizado al 18 de mayo. Lo que está pidiendo es la actualización del padrón de concesionarios, no de cada concesión. O sea, insisto, es de interpretación, porque si vemos en lo principal, independientemente de lo que pone entre paréntesis, dice: padrón de concesionarios actualizado al 18 de mayo de 2018 del Mercado Público Municipal. Entre paréntesis pone lo que él desearía que se le entregara de manera específica. Por eso cuando viene en su acto impugnado, dice: respuesta del sujeto obligado, el respuesta del ayuntamiento omitió proporcionar el nombre de concesionarios del servicio público mismo que se está ordenando, así como la fecha de actualización de cada concesión. Ahí habla ya en específico de la concesión y no del padrón de concesionarios. Es por eso que se arribó a esta manera en la que se resuelve. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Claro, gracias. Entendamos cuál es la naturaleza y la finalidad de un enunciado subordinado incluido entre paréntesis, y es precisamente
describir con mayor precisión y detalle el enunciado principal que se encuentra fuera de los paréntesis. Evidentemente, él está señalando como enunciado principal que desea conocer el padrón de concesionarios actualizado al día 18 de mayo del 2017 del Mercado Público Municipal Benemérito de las Américas y nos precisa la ubicación del mercado. Subordinado a este enunciado, nos detalla en los paréntesis cuáles son los factores que en su interés quisiera conocer del padrón. Puede ser que no estén en la base de datos, porque a lo mejor en la base de datos de padrón que tenga el sujeto obligado, pues pudiera ser una simple lista Excel en una tabla con un número consecutivo y el número del concesionario, y todos los demás detalles pueden estar en las cédulas de concesión correspondiente. Pero también ha sido criterio reiterado de este Pleno que la persona no es especialista para conocer con total precisión ni los nombres de los documentos ni los contenidos específicos de cada documento. Con que nos dé los detalles suficientes que nos permitan indicar cuál es la información a la que pretende acceder, el sujeto obligado tiene la carga de verificar los documentos donde se contenga esta información, porque efectivamente el sujeto obligado no se le impone la obligación adicional de generar una nueva tabla donde especifique en cada una de las columnas los conceptos que tenga, que está requiriendo el particular, pero sí está obligado a verificar de sus archivos qué otros documentos que estén en su poder pueden formar parte de la información de la que él ha extraído lo básico para el padrón. Por eso yo sí reiteraría la objeción en este sentido. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias. Nada más para puntualizar lo de lo general y lo que está entre paréntesis. Cuando habla de lo que está entre paréntesis, además de lo que pide, dice, y fecha de la última actualización, entre paréntesis, lo que se interpretó es que está relacionado con lo que dice el padrón de concesionarios. Es por eso que se arribó a esa interpretación, así es como se está sometiendo a su consideración. Entiendo que no se puede acompañar el proyecto. Es cuanto. Gracias. Yo nada más haría como una precisión buscando lograr a lo mejor un consenso en donde dice: deseo conocer el padrón de concesionarios actualizado al día 18 de mayo. Y evidentemente lo que contiene ese padrón es el nombre del concesionario, el número del local, el giro comercial y la fecha de actualización. ¿Esta fecha de actualización sí está contenida dentro de ese padrón que se pide? Así lo estamos ordenando nosotros. Se está ordenando actualizado al 17 de mayo. Por lo que especifica el ciudadano, lo que debiera de traer ese padrón es el local, el nombre, el giro y la actualización de esa concesión. Lo que ustedes están ordenando es la última actualización del padrón de concesionarios. Y a lo mejor ordenarlo y con la salvedad de que si no lo tiene, porque puede ser que no esté obligado a tener todas esas actualizaciones de esos padrones, y damos las dos opciones, ¿no? Porque al final del día sí el ciudadano puede ser que no conozca todo lo que contiene ese padrón de concesionarios. Tiene uso de la voz la comisionada ponente. Gracias. No sé, bueno, sí, puede ser que no sea, y claro que no es un experto en el tema. Nosotros en el proyecto estamos estableciendo cada una de las cosas que es lo que se está solicitando, que es lo que contiene el padrón. Se determinó al día 17, como lo dice en el resolutivo, en virtud de que es la fecha de la solicitud, que es en lo que versa la discusión, la actualización. Insisto, es materia de interpretación. Tiene el uso de la voz el comisionado. Miren, lo que pasa es que sí hay un cierto interés social y público en conocer precisamente los cambios de los titulares de las concesiones del mercado, porque en el padrón actualizado en su conjunto al día 18 de mayo de 2018, aunque esto provoque muchas risas en la audiencia y falta de respeto al Pleno, pero bueno, ni modo, aunque esto se presente así, lo único que tenemos es la fotografía de cierre de quienes están actualmente
como concesionarios de los locales del mercado. Sin embargo, en las distintas cédulas de concesión donde se precisan las fechas de los cambios de los concesionarios, es donde podemos apreciar precisamente los distintos actos de autoridad que en determinado momento en ciertos mercados, y lo digo esto porque lo conozco, dado que como vecino del municipio frecuentemente soy asiduo a estos locales, hay en ocasiones monopolio y concentración de locales por parte de las administraciones de los mercados. El hecho de que se cuente con la fecha a partir de la cual cierta persona es titular de la concesión, pues permite a las personas generarse una opinión al respecto. Por ello creo que una vez que el tema ha sido vertido, pues valdría la pena estudiarlo con la profundidad y la utilidad social que corresponde. Se ha señalado aquí que se planteó el tema de la plus petitio con relación a la fecha de la actualización de cada concesión. La verdad es que si vemos el párrafo, está solicitando el enunciado entre paréntesis, está indicando el número de local. El número de local tendría que ser el número individualizado de cada local. Está pidiendo el nombre del concesionario. Evidentemente este dato tendría que ser el nombre particular de cada concesionario. Está pidiendo el giro comercial. Indudablemente tendría que ser el giro comercial particular de cada uno de los locales. Pensar que lo que sigue, la fecha de la última actualización, no es contrario a la lógica de los tres elementos previos, la fecha de la actualización individualizada de la concesión, sino la actualización global del padrón, pues es una circunstancia de distinguir lo que el texto no distingue, y eso evidentemente es una apreciación subjetiva que puede ser de interpretación, claro, pero pues hay interpretaciones naturales y hay interpretaciones forzadas. Yo sentiría esta forzada. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2186 que remite la comisionada Eva Baid. Comisionado Luna Hernández. En contra, presidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con voto particular. Comisionada presidenta. A favor con voto particular. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución de recurso de revisión 2186 que remite la comisionada Eva Baid, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández, voto particular el comisionado Martínez Cruz y voto particular usted, comisionada presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión 2205, remitido por su servidora, donde el sujeto obligado es la Secretaría de Movilidad y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Yo comparto tanto el sentido como los resolutivos. En los resolutivos segundos, con excepción del numeral 7, donde se ordena la red social oficial para denunciar ciudadanas relativas al servicio de transporte público, así dice, ¿no? Vigente al 7 de mayo de 2018. Revisando la normatividad, no hay obligación expresa. Entonces creo que valdría este numeral 7 entraría también en la salvedad que se pone después en el siguiente párrafo. Dice, para el caso del sujeto obligado, para el caso de que el sujeto obligado no haya generado la información relativa al punto 4, dice, y 6, creo que aquí podría entrar el 7 porque no establece obligación expresa y se puede dar el caso que se tenga o no se tenga. Entonces, desde mi punto de vista, faltaría incorporar en esta salvedad el número 7, dado que no hay obligación expresa.
Sí, nosotros sí encontramos la fuente obligacional y está expresada y está vertida en el estudio. Si nos da mayor certeza, lo que haríamos es precisarlo más dentro del estudio, pero sí existe fuente obligacional para ese punto, por lo cual yo considero que sí debe de quedarse y lo mantendría en los términos en los que fue presentado. Sí, yo nada más para abundar respecto a lo que planteé. El Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México establece que la concesión del transporte público es considerada, dice artículo 16, las concesiones para la prestación del servicio público de transporte se regirá por lo siguiente. Fracción 9, las concesiones se materializan a través de la expedición de los títulos correspondientes y en su caso de la matriculación de los vehículos a efecto de los mismos. Cuando uno revisa ahí, precisamente yo no encuentro la parte expresa. Digo, revisamos el estudio, pero de todos modos, si es que se mantiene así, yo lo único que haría sería un voto particular, expresando el sentido del voto respecto a esto que comenté. Gracias. Gracias, comisionado. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de recurso de revisión 2205 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular por el uso del pronunciamiento simple. Comisionado Martínez Cruz. A favor con voto particular por lo que ya expresé. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2205, emitiendo voto particular a la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2301, remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el Partido Revolucionario Institucional y propongo sobreseer la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias. Miren, yo ya desde algunas sesiones de pleno anteriores he querido manifestar, y creo que va a ser la postura que voy a tomar a partir de este momento, hemos estado sobreseyendo a partir de alcances que plantea precisamente el sujeto obligado, una vez que él sí tiene conocimiento del acto impugnado por parte del ciudadano, pero nosotros damos por hecho que esa información que se pone a la vista o que se complementa subsana precisamente la necesidad del ciudadano, pero no ponemos a la vista del ciudadano precisamente esta información complementaria. Afortunadamente en esto, y por eso es que a lo mejor solamente acompañaré con un voto particular, afortunadamente lo que manifiesta como motivo de inconformidad se complementa y pareciese que es una información ad hoc, la que nos da como alcance el Partido Revolucionario Institucional. Recordemos que en materia de amparo, precisamente cuando hay un motivo o este acto de autoridad por el cual se inconforma el ciudadano, después en alcance, el que emite el acto de autoridad puede precisamente tratar de subsanar lo que el ciudadano ha impugnado, pero la Corte o el Poder Judicial lo pone a la vista del ciudadano para que precisamente si esa información que ya se otorgó no subsana por lo cual se amparó, puede ampararse ante esta resolución. Y creo que la naturaleza y los alcances que nos ponen a la vista sujetos obligados, entendiendo que con eso se subsana el acto impugnado, también ya hace falta ponerse a la vista del ciudadano. Eso enriquecería precisamente la certeza de que el derecho está completamente subsanado en materia de acceso a la información. Y en ese sentido sería mi voto particular. Gracias, comisionado. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2301 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. En los términos del proyecto, ya que tengo datos de que sí se puso a la vista.
Comisionado Martínez Cruz. A favor con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2301, emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque, y si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, al final de ello pueda tomar la votación. Sí, comisionada Presidenta, comisionados, en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. Como primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2125, 2152 y 2375 que remite la comisionada Presidenta a cargo del municipio de Rayón. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 2 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2226 que remite la comisionada Eva Baid a cargo de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México. Es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Como punto 3 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2237 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 4 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2281 a cargo de la comisión que remite la comisionada Presidenta y a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 5 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2300 que remite la comisionada Presidenta a cargo del municipio de Atizapán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como punto 6 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2302 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del partido Vía Radical. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2304 y 2306 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del partido Vía Radical. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2305 y 2307 que remite la comisionada Presidenta a cargo del partido Morena, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2382 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Tecámac. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2458 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, es una negativa y se ordena la entrega de información. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2557 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Baid. Gracias, comisionada Presidenta. Si me lo permiten mis compañeros comisionados, haría la siguiente modificación en el proyecto 2302. El sujeto obligado es el partido Vía Radical, queda en el mismo sentido, solamente en el resolutivo segundo se quitaría el último párrafo cuanto hace a la salvedad. Es cuanto. De no haber ninguna otra intervención, secretario, le pido por favor que tome la votación. Sí, comisionada Presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y con la modificación que propone la comisionada Eva Baid. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 2125, 2152 y 2375, voto particular en el 2300, opinión particular en los acumulados 2305 y 2307, y es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor con las precisiones señaladas en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2302, a favor con opinión particular en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 2382
y a favor con voto particular en los acumulados 2125, 2152 y 2375. El resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación señalada por parte de la comisionada Eva Bahid del recurso de revisión 2302. A favor de los restantes, emitiendo voto particular concurrente en los acumulados, en el 2125 y sus acumulados. Voto particular en el 2300 y voto particular, en el modificado sería, no, está bien, nada más. Es lo que modificaste. Listo. El concurrente es en el 2125. Y voto particular en el 2300. Así es, perdón, con el comisionado. Gracias, comisionado. Por cobro. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo opinión particular en el 2382. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y por lo que hace al recurso de revisión 2302 con las modificaciones que propone la comisionada ponente. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, me permitiré dar lectura a los votos y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2125, 2152 y 2375, emite voto particular la comisionada Eva Bahid y voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 2300, emite voto particular la comisionada Eva Bahid y el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión acumulados 2305 y 2307, emite opinión particular la comisionada Eva Bahid. Y en el proyecto de resolución de recurso de revisión 2382 emite opinión particular el comisionado Luna Hernández y usted, comisionada Presidenta. ¿Es cuánto? El siguiente punto del orden del día, secretario, sería los acumulados 2081, 2082 y 2083 que pedí que se pasaran al final del bloque. Respecto del punto 5, lo eliminamos. Y de las actas, todo parece indicar que todos son servidores públicos, pero antes de tomar la votación, les pediría que hiciéramos un receso para poder revisar este punto. Gracias. Sí, comisionado. Sí, nada más antes, quizá valdría la pena que verifiquemos en el dictamen, en la página 4, se refiere por parte del servidor público habilitado que los integrantes del comité interno del sistema municipal DIF son, y viene nombre, cargo del comité y cargo en el sistema municipal DIF. Yo por lo que aprecio del listado de nombres y de los cargos que se presentan, es donde aprecio que son servidores públicos, pero pues no está de más que se verifique. Yo nada más preciso, el reglamento para la mejora regulatoria del municipio de Nezahualcóyotl establece en el artículo 28, dice el comité interno estará integrado se conforma por 4 fracciones y establece en la cuarta los integrantes de la sociedad, organizaciones, especialistas y académicos interesados en la materia o sector competencia de la dependencia de que se trate. Eso establece el artículo 28 respecto al comité interno y es precisamente del reglamento para la mejora regulatoria del municipio de Nezahualcóyotl.
Sí, justamente eso es a lo que me refería. Sí, en efecto, la normatividad sí dice que puede haber no servidores públicos, pero en el caso particular de todo parece indicar que son servidores públicos, por eso no se puso, pero insisto, yo preferiría que me permitieran hacer un receso. Corroboro que todos quienes están en particular en esta lista son servidores públicos, para eso mantenerlo en sus términos. En caso de que no, lo hacemos en versión pública. Okay. Gracias. Reanudamos la sesión. Y respecto de este recurso 2081, 2082 y 2083, el punto 2 lo mantengo en los mismos términos, dado que todos son servidores públicos en este caso particular, y se elimina el punto 5. Entonces lo someto a votación con la modificación propuesta, eliminando el punto número 5. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2081, 2082 y 2083, con las modificaciones que propone la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor, con la precisión señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, solamente con la modificación respecto al punto 5 que se retira, emitiendo voto particular por lo que respecta a la versión pública del Comité Interior de Mejora Regulatoria. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2081, 2082 y 2083, con las modificaciones a que se ha hecho referencia, emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es respecto de la ampliación del plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias, secretario. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno de seguimientos de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 3 acuerdos en proceso. Es cuanto. Gracias, téngase por presentado. En asuntos generales, tenemos listada la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión, para lo que le pido, secretario, que en este momento los precise y al final de ello tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionado, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En un primer término se encuentran los recursos de revisión del 2853 al 2856 y del 2860 al 2865 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, y acumularía el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al recurso de revisión 2881 a cargo del municipio de Ixtapaluca, se acumularía los recursos de revisión ya acumulados y aprobados en la 27ª sesión ordinaria del Pleno, relativa a los recursos de revisión 2601 y 2602, y acumularía la comisionada presidenta. Por lo que hace los recursos de revisión 2886 y 2887, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada Eva Baid. Comisionados, son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse, y si no tuvieran inconveniente, les solicito emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14:07 de este día 22 de agosto de 2018, damos por concluida la 30ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias.